sus acciones y según el fruto de sus obras. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Él nos conoce desde antes que naciéramos, sabe todo lo que hemos hecho y sabe cuando nos hemos arrepentido realmente. Y Él vio arrepentimiento genuino en ella, vio sufrimiento cuando uno llega a arrepentirse genuinamente es cuando uno conoce al Señor, la palabra, y cuando se conoce a uno, es cuando uno se ve cucaracha y ve uno la grandeza del Señor. Bueno, ya no soy la única que se siente cucaracha, entonces somos un club, ¿verdad? Así de las que nos sentimos cucarachas cuando pecamos. El Señor es un Dios justo, esa es su naturaleza. Entonces Él dice que Él da a cada uno según sus acciones, porque Él conoce nuestro corazón. La pregunta era, ¿por qué Jesús perdonó los muchos pecados de la mujer? ¿Qué vio en ella que Simón no vio? Pues si ella le perdonaron mucho, ¿verdad? Dice el Señor Jesús que a ella se le perdonó mucho, porque el Señor conocía su corazón. En la predicación del domingo me sorprendía estar escuchando, ¿verdad?, que viene la tribulación y que aún en medio de la tribulación las personas van a seguir blasfemando en contra de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El Señor acepta a los humillados y a los arrepentidos, pero Él dice que voltea su rostro a los que son orgullosos, a los que no reconocen su pecado. Muy bien. Tenemos otro pasaje, 1 de Samuel 16:7. ¿Quién me quiere ayudar a participar? ¿Quién hizo su tarea? Buenos días, hermanita. Buenos días, hermana. Primera de Samuel dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí yo le entendí. Dice, pero Jehová mira nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, nuestro sentir, todo lo que hay dentro de nosotros. Para Dios nosotros somos transparentes, ¿sí? Entonces, eso fue lo que miró Jesús. ¿Hay algo que yo le pueda esconder al Señor? Tú tampoco, ¿verdad? El único que conoce de mí todo, lo más íntimo, todo, hasta cómo me formaron, es Él. Él me conoce toda. ¿Tus apariencias impresionan a los demás, pero decepcionan a Dios? Hay que hacernos esa pregunta, ¿verdad? Que a lo mejor estamos nada más aparentando, pero dentro de nuestro corazón lo conoce Dios. Él conoce nuestro pensamiento, ¿verdad? Juan 2, 24 al 25. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Pues para Jesús, que miraba los pensamientos, porque dice que los miraba los pensamientos y Él sabía lo que ellos estaban pensando. No podía nadie esconderse, pero como no creían en Él, ¿verdad? Entonces aquí dice, pues Él sabía lo que había en el hombre y lo sigue sabiendo en nuestros días. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, conoce nuestros pensamientos y yo a veces le digo, Señor, límpiame, ¿verdad? Límpiame con la sangre preciosa que derramaste. ¿Por qué? Para que entonces mis pensamientos no te ofendan, ¿verdad? Porque muchas veces con el pensamiento lo ofendemos a Él y ofendemos a nuestro prójimo. Entonces sí tenemos que reconocer que Él en ese momento y ahorita
mira nuestros pensamientos. No solo los conoce, dice que los mira. Imagínate que te vienen a visitar, pero tú tienes tu relajo en tu casa, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Tenemos nuestro rincón de emergencia. Le ponemos una sábana o lo amontonamos todo en un rinconcito y lo guardamos. ¿Por qué lo guardamos? Porque nos da pena, ¿no? Que nos vean con todo nuestro relajo en la casa. Ay, disculpa, pasa a lo regado, ¿no? A lo barrido. Imagínate que muchas veces así estamos con Dios. Le estamos queriendo esconder cosas. Pero me quedo maravillada de que Dios, aún a pesar de que me conoce así, y a ustedes también, dice Él, ven, te limpio. Me quiere amar, me ama. Él no me rechaza, sino que Él me limpia. Me ama tanto que no me quiere dejar igual, a ustedes también. Yo creo que todas hemos ido cambiando y debemos, ¿verdad?, reconocer cambios en nuestra vida. Si no hay cambios en tu vida que tú puedas ver, pues estamos en problemas porque algo está mal. A lo mejor no has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? ¿Qué crees que significó Jesús cuando le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado? Romanos 1, del 16 al 17. Blanquita, ¿quieres? Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La verdad es que la misma palabra dice en Juan 3 que en esto consiste la salvación y la condenación, en que si has creído en el Señor Jesús, eres salvo, y si no has creído, ya desde ahorita ya estás siendo condenado. Entonces, el poder de Dios a veces lo minimizamos, y sobre todo en la obra que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Hablaba con un hombre que es testigo de Jehová y quería evangelizarme, pero ellos lo hacen a su modo, ¿no? Entonces yo le decía a él, yo estoy con mi esperanza bien puesta en el Señor Jesús, porque no depende nada de mí, nada, absolutamente nada de mí, lo que yo pueda hacer, decir, pensar y todo, porque finalmente Él es el que pone todo en nosotros, el hacer, el querer como el hacer, la fe, Él pone la esperanza, Él por eso dijo en la cruz, consumado es, todo está, no dejó cabo suelto. El poder es tan grande, el amor es tan grande, que por eso dice que se revela la justicia. ¿Cuál es su justicia? El amor. Y lo único que tenemos que hacer es creer, por eso dice, porque de tal manera que aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Exactamente. Y aquí, ¿qué significó cuando dijo tu fe te ha salvado? Pues que ella fue justificada por la fe, no, otra vez decíamos, no fue porque le fue a lavar los pies, no fue porque le honró, fue porque creía en Él, porque su fe era la que lo salvó. Mamá, ¿me ayuda, hermanita, a leer este? Está ahí en la... Péguelo bien nada más. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, de Cristo. Entonces, bueno, pues yo le doy gracias a Dios que escuché su palabra, creí en Él, y bueno, estoy aquí cada vez. Le doy gracias a Dios también, pues, porque me permite estar ahora aquí. Yo pensaba que no iba a venir, pero gracias a Dios estoy aquí. Gracias a Dios. La mujer escuchó, porque dice que la fe viene como resultado de oír. Ya lo dijimos la semana pasada. La Biblia no dice exactamente cómo fue que ella aceptó a Cristo, cómo lo reconoció, pero seguramente yo me imagino nuevamente como el Señor iba haciendo milagros y milagros y milagros. Y mucha gente escuchaba, mucha gente veía,
Y entonces el escuchar, y no era que estuviera leyendo la Biblia, estaba escuchando al maestro de viva voz. Imagínense qué privilegio. Entonces el oír, ¿verdad? Que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y era poderoso. Yo no sé si ustedes han visto hablar de repente a hermanos que tienen una presencia, una autoridad con la que hablan la palabra de Dios. Ahora imagínense al Señor Jesús, que eso es lo que dice la Escritura, que Él hablaba como quien tiene autoridad, porque Él es el Rey, Él es el jefe, ¿verdad? Efesios 2, del 8 al 9. Sí, la palabra de Dios dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se engrandezca. Ajá. Y efectivamente, ¿no? Lo veíamos también en la recreación, cómo era la mujer. La mujer no se sentía digna, no quería ni mirarlo a los ojos, ¿no? Pero entendió que por esa gracia, por ese regalo inmerecido, podemos caminar en su verdad. Exactamente. ¿Quién de ustedes podría pagar su salvación? Millonarios, ¿verdad? Gastan 40,000 pesos en una bolsa, 25,000 pesos en unos tenis, cualquier cosa. Pero ni ellos podrían pagarla. Y dice, y en caso de que ellos pudieran pagarla, no va a ser vendida, va a ser por gracia, para que nadie se engrandezca, y el Señor comparte con nosotras muchas cosas, comparte su gloria, su reino, muchas bendiciones, pero el crédito no, el crédito de la salvación únicamente le pertenece a Jesucristo, Hebreos 11:6. Hebreos, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Uh-huh. Bueno, hermana, yo entiendo que, hay muchas personas que se les ha hablado del Evangelio, pero no quieren. Pues yo siento que, ¿verdad?, que no está en ellos, no tienen fe, aún sabiendo que la salvación del Señor es gratis, no la cobran. Entonces ya viene dependiendo de cómo entra el Evangelio en el corazón de cada quien. Uh-huh. Esa es mi respuesta. Uh-huh. Puede ser el más inteligente. ¿Cómo se llamaba este señor científico que estaba en su silla? Stephen Hopkins. Stephen. Gracias, maestra. Nuestra maestra de inglés. Bueno, este señor, ¿verdad? Pero él no era grato a Dios, ¿verdad? Porque él no creía en Dios. Y él era muy inteligente. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes ser el más carismático y el mundo te puede amar, ¿verdad? El mundo te puede amar. Pero si no tienes fe en Dios, eres desagradable al Señor. Romanos 4, del 20 al 21. Ante la promesa de... ¿quieren leerlo, Lucy? Romanos 4, del 20 al 21. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. No recuerdo el contexto de este pasaje, pero si nosotros creemos a Dios, las promesas que Él ha hecho para nosotros, nuestra fe debe estar basada en que Dios es 100% confiable, que no es hombre como nosotros, que no va a fallar, y Él nos dice que pues si creemos en su Hijo Jesús somos salvos. Entonces, pues nosotros... me lo quité, hermanito. Sí. Pues nuestra fe debe de estar reafirmada en quién es Dios, en quién es Jesús. Uh-huh.
Muy bien. Este contexto viene Pablo hablando de Abraham y él dice que él creyó, pero dice, tu fe te ha salvado porque ella creyó también esa promesa. Porque cuando la miró a los ojos y le dijo, tus muchos pecados te son perdonados, ella lo creyó. Hay personas que no le creen a Dios. Y por más que le dicen, el Señor ya te perdonó, pero viven con una culpa y una carga de gratis. Porque por más que le está diciendo, dame tu carga, dame tu pecado, confiésalo. Yo soy el que te limpia, yo soy la respuesta, yo soy el camino. Pero mucha gente, aun cuando está en el cristianismo, no le cree a Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, a este Abraham que le creyó a Dios. Tenemos ahí en sus hojas, en la parte principal dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, porque no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se engrandezca. Gracias al Señor. Efesios 2, del 8 al 9. Comparte cómo la gracia de Dios cambió tu vida. En otras palabras, cómo cambió tu vida la hospitalidad que Dios te mostró. Algunas de nosotras pueden compartirlo ahí o lo pueden escribir, ¿está bien? Este estudio pues trata de ser un poco más dinámico también para que ustedes participen. Pero cuando nosotras llegamos a Cristo probablemente veníamos de una condición de rechazo en la familia, ¿verdad? Algunas de nosotras a lo mejor fuimos abandonadas, fuimos humilladas, fuimos abusadas, fuimos rechazadas. Y a veces no solamente por alguien X, ¿no?, sino por nuestra propia familia, Pero ¿cómo te hace sentir que el Señor te acepta? Él te dice, ven, aquí está tu lugar. Dice, Juan 14:6 dice, me voy a ir y te voy a preparar un lugar. Y no va a ser cualquier lugar. Dice, es el lugar donde yo voy a estar, quiero que tú estés conmigo. ¿Y Él en dónde se encuentra? En el cielo, ¿verdad? En la gloria. Ya nos está preparando nuestra habitación. Qué bonito. ¿Cómo va a ser la mía? Quién sabe, pero va a ser bonita. ¿Te puedes imaginar cómo va a ser tu habitación? ¿Cómo te hace sentir la hospitalidad que Dios te da, verdad? ¿Cómo te hace sentir? Cuando a veces el mundo no te quiere, te rechaza, pero Dios te ama, te ama. ¿Qué has aprendido sobre Dios y sobre ti en los últimos miércoles de enseñanza? ¿Qué verdades has recordado en esta historia que quizá ya habías olvidado? A lo mejor ya lo habíamos olvidado, ¿verdad? ¿Qué cambios prácticos quiere Dios que hagas en tu vida? Son muchas preguntas, ¿verdad? No sé si ustedes lo han meditado. ¿Qué estoy aprendiendo en estos miércoles sobre esta historia? Que algo que ya se me había olvidado. ¿Qué han aprendido, hermanas? ¿Quién me quiere compartir? Si gustan, si no, hermana Irma. Pues yo he aprendido mucho. Aprendí que no debemos ser prejuiciosos, que toda persona que viene al Señor tiene un pasado, pero que ese pasado no nos pertenece, que ese pasado le pertenece a Dios y que si Dios ya lo perdonó, ¿quién soy yo para juzgar a la persona? ¿Quién soy yo para estarle recalcando sus pecados, recordándole lo que ya hizo? Si Dios ya ni se acuerda, dice que Él olvida todos los pecados. Me sirve mucho porque pues yo, por hacerme cristiana, sí he sido muy juzgada. Ha habido personas que han investigado en mi pasado y pues que encuentran que soy una persona fea, claro, ¿verdad? Pero el Señor cree que ya soy perdonada y yo le creo. Entonces, pues me enseña a que yo no sea así. Hace poco alguien me contó algo horrible que hizo alguien, algo que no me dejó ni dormir. Pero también vino el pensamiento a mí que esa persona puede ser salvada y perdonada por Dios. Y que quién soy yo para juzgarle, que yo no sé qué momentos vivió tan terribles esa persona para llegar a hacer lo que hizo. Que yo no sé las circunstancias, yo no sé los motivos. Y entonces pues
yo a mí lo que me queda es, pues háblenle de Dios. Dios le puede salvar y le puede perdonar. Aunque el mundo le condene, pues Dios puede perdonar. Exacto. Tenemos historias, ¿no? De un asesino en la Biblia. No hay internet, hermanita, no se está grabando. No, está No. bien, sí se está grabando. ¿Sí? Sí, si no se ve en el internet no hay problema, sí se está grabando, después ya lo suben. Ajá. Ah, bueno. Ok, gracias. Sí. No se preocupen, si quieren ya vénganse para acá, entonces ya no tenemos allá, ¿verdad? Trabajito. El Señor utilizó a un, ¿cómo fue Moisés? Fue un asesino, ¿no? Igualmente David, un pecador, ¿verdad? Salomón, no se diga Salomón, que si lo viéramos diríamos, ay, qué hombre, ¿verdad? Juzgaríamos su vida. 1000 mujeres. Qué barbaridad. ¿Y qué cambios prácticos quiere Dios que hagas en tu vida? Yo estaba pensando, yo meditaba también, dije, ¿qué cambios quieres que haga, Señor? Y yo puedo prometer mucho, pero cumplir poco. Dice la Escritura, cuando vayas al templo, cuídate de no cumplir, de no hacer promesas a Dios, porque Él no se agrada en que tú le prometas y no le cumplas. Él quiere que es mejor que no le prometas y que lo hagas, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambios prácticos quiere Dios que hagas en tu vida? Pues a lo mejor eso va a ser entre tú y Dios. ¿Qué cambios vas a hacer con esto que estamos aprendiendo? Pero no le prometas a Dios algo que no vas a hacer, porque Él no le gusta, lo hacemos enojar. Voy a poner un video. Adri, ¿me ayudas a apagar la luz? Por favor. No trajimos palomitas, pero, pues si no hay internet, qué barbaridad. Un pequeño inconveniente, dice. Oh, qué barbaridad. Bueno. Ok, entonces se los voy a contar. Este señor, luego se los voy a pasar para que ustedes lo vean. Este señor es de Río de Janeiro, Brasil. Él se dedica junto con su familia a servir en ese lugar, en una zona muy peligrosa, muy peligrosa. Y todo comenzó porque alguien le habló a él de Cristo. Todo comienza con Cristo y todo termina con Cristo. A él también el Señor le perdonó sus pecados y había tanta violencia en ese barrio que quemaron su comunidad, quemaron sus casas. Entonces él dice, yo predico del amor de Dios, pero también tengo que actuar. Entonces él, con la gracia de Dios y la misericordia, él hizo un albergue donde estaban muchísimas personas viviendo. Pues aprovechando que él les estaba dando, ¿verdad?, el albergue ahí a los que tenían sus casas quemadas, comenzó un estudio bíblico y de ahí resultaron 2 iglesias bautistas, 2 iglesias bautistas. Y es bien bonito cuando se forma la iglesia, porque yo me recuerdo mucho de mi hermano Rod, cuando vino acá, porque sí se requiere de un hombre valiente, un misionero, ¿verdad?, que diga yo voy con todo para mi Dios, pero también se requiere de que haya un equipo dentro para trabajar. Veo a mi hermana Blanca, ¿verdad?, Adriana, era una niña, pero comenzamos a servir con lo poquito que sabíamos y comenzó a crecer la obra de Dios hasta llegar a donde ustedes están ahorita, ¿verdad? Este hombre tiene sus reuniones de oración y hacen ayuno, hacen oración, hacen lectura de la palabra y se preparan para salir a la guerra espiritual en la noche. Hablarle a las prostitutas acerca del amor de Dios. Y dice, y cada noche que salimos hay alguien que dice, yo necesito eso. ¿Cómo te hace sentir a ti cuando tú le compartes a alguien y te acepta? Dices, wow, ¿no? Yo me recuerdo a mi mamá que antes, ¿no?, cuando le compartía a los visitaxistas, llegaba a mi casa corriendo y me decía, Laura, pásame tu teléfono, o dame una Biblia, o dame esto, porque estaba el Señor allá afuera y sí lo había querido ver. El
Señor le ha permitido ver a mi mamá el fruto de algunas personas que después se la encuentran y le dicen, ¿qué cree? Que sí, ya me estoy congregando, pero no aquí. Me estoy congregando en la colonia, me estoy congregando allá. Entonces eso es bueno. Gracias a Dios por eso. Pero nuestro llamado, hermanas, mi llamado, tu llamado, es a padecer por Cristo. Así como este hombre tiene también victorias, también tiene persecución. Porque el enemigo no se queda quieto, ¿verdad? Él está en contra. ¿Y a quién ataca más? Pues a los que más le sirven, ¿no? Pues al que casi ni hace nada, pues dice, no, está tranquilo, ese no hace ruido. Pero el otro sí hace ruido. ¿Cómo le fue a Pablo? Tremendo, ¿verdad? Tenemos ejemplo. Y dijo el Señor, es necesario que padezca por mi nombre. Si yo no soy enemiga del mundo, entonces voy a estar bien acomodada al mundo. ¿Qué has hecho tú para compartir el Evangelio, tomando el ejemplo de este hombre, verdad? Él tiene su familia, pero él deja su familia para ir a compartir en la noche el mensaje. Hombres y mujeres son perseguidos por causa del Señor, pero cuando de repente ponen algún mensaje de alguien que está siendo perseguido, me duele porque yo me identifico con él que va a estar sufriendo, porque soy humano, ¿verdad? Dices, ay, pues a nadie le gustaría que le hicieran esto, pero después recuerdo la promesa de Dios y esa es la fe, el esperar algo que no vemos. Y ellos tienen un gran galardón. Si los matan, no les va a pasar nada. Ellos van a llegar victoriosos. Un soldado que se enlista al ejército se prepara para ir a la guerra, ¿verdad? Y no van a jugar a las canicas, ¿verdad? Ahí en medio de la guerra es balazos, es riesgo. ¿Tú eres una soldada de Cristo? ¿O somos unas verdaderas soldadas o somos chafitas, como dicen por ahí, verdad? Yo a veces soy muy chafa, la verdad. Viendo testimonios como este, yo digo, Señor, no hago nada, soy inútil totalmente. No hago nada por tu reino. De repente quiero compartir y de repente digo, no, pues ha de estar ocupado, mejor no le comparto. ¿Pero por qué? Porque estoy buscándome a mí misma complacer, ¿verdad? El Señor me dice, ve y compárteles, ve y compárteles, ve y compárteles, háblales, estás aquí, aprovecha. Y de repente yo le bajo el volumen al Espíritu Santo. Le digo, no, Señor, estoy bien así. Esa sangre va a venir sobre mi cabeza. Entonces yo me considero una soldada chafa, pirata. No soy de las buenas. No sé cómo eres tú. ¿Eres de las buenas? ¿Las que arriesga todo por Cristo? Hay otro testimonio de una mujer. Este es diferente. Bueno, este testimonio que les digo del pastor termina evangelizando a una prostituta y esa prostituta después se limpia porque era drogadicta también y ella sale con ellos porque ella conoce el lugar. Entonces ella los lleva y los lleva con sus gentes. Me recuerdo historias de las personas que conocían a Cristo, llevaban a sus amigos, ¿verdad? A que escucharan ese mensaje. Y ella ahora, antes que era una prostituta, ahora es una sierva del Señor, entregada. Hay otra historia, hay otro testimonio. De una mujer que se llama Vanessa Hernández, ella es mexicana. Pero ella dice, yo no necesitaba de Dios. Yo era todo como un paso más, o sea, todos tienen una carrera, yo voy a tener una carrera. Todos están casados, yo me quiero casar. Todos tienen hijos, yo quiero tener un hijo. Y ella quería conseguir solamente títulos, trofeos, ¿verdad? Se sentía súper bien. Dice, yo no necesitaba de mi esposo para cuidar a mi hijo. Yo me sentía plena. Pero llega un momento en el que aún las personas que se sienten plenas, a lo mejor tomando el ejemplo de Simón, llega un momento en su vida que ya no puedes más. Tú necesitas a Cristo. Porque ¿qué diferencia hay entre esta mujer con un gran estudio a Marcia, que es la prostituta de Río de Janeiro? Ninguna. No hay ninguna diferencia entre ella, Vanessa, y Marcia. Las dos eran pecadoras. ¿Qué hay diferencia con nosotras? Ninguna. Todas nosotras somos pecadoras, dice el Señor en su palabra, ¿verdad?
ella probablemente, Vanessa Hernández, no hay internet, ¿o sí? Capacidad. Parece que sí. A ver, déjenme ver si les puedo poner este. ¿Les pongo el otro? ¿Sí? Ya se los conté, hermana. Ya se los conté. ¿Me ayudan a apagar las luces? Después de leer en Hechos 21, donde Pablo dice que el Señor lo está siguiendo a Jerusalén, donde va a sufrir y tener aflicción, sé sin lugar a dudas que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y recibió 19 balazos, 6 de ellos en la cabeza. Quisieron que fuera un asesinato ejemplar. Estaban tratando de mandar un mensaje que si no pagaban el dinero de rescate, les iba a pasar lo mismo. Pueden enterarse de estos asesinatos en CNN o en Fox Noticias, ver lo que pasó aquí en Río, en la favela, el fuego, las llamas. Las favelas gobernadas por narcotraficantes son peligrosas y violentas, pero el evangelio debe llegarles. Me llamo Eric Rees, mi esposa es Ramona y tengo 2 hijas hermosas, Alicia de 6 años y Gloria de 10. Soy el coordinador de estrategia para los marginados en la ciudad de Río de Janeiro, o sea, lo que llamamos las favelas de Río. Con todo mi trasfondo militar y mi vida, ya que me crié en un barrio pobre, todas las cosas que experimenté las estoy usando aquí al trabajar con esta gente que son narcotraficantes y paramilitares de los barrios bajos. Comencemos aquí. Este barrio es de paramilitares. Hay más de 100,000 apretujados en este lugar, a ambos lados de la montaña. En agosto del año pasado, tuvimos un incendio masivo que arrasó este lugar y dejó a 2,000 personas sin hogar. Empecé a orar y le pregunté a Dios, ¿cómo puedo ayudar? Pude armar una carpa que albergó a 48 familias. Esto nos dio credibilidad. No es lo que uno dice, sino cómo uno vive y lo que uno hace. Ha pasado casi un año. Ahora tengo un estudio bíblico todos los martes a las 7 de la noche. 50 personas han aceptado a Jesús y hemos formado 2 iglesias bautistas en la zona, la primera iglesia y la segunda iglesia. Estas son algunas de las cosas que comenzamos en este barrio. Otra confirmación es la gente, los nacionales que trabajan conmigo, mi equipo brasileiro. Son personas que superaron el miedo, superaron los estereotipos de estos barrios. Vienen, arman las cosas, me dicen lo que hay que hacer. Ellos son los líderes. Es medianoche, ya oramos y tuvimos un devocional. Ahora vamos a salir a una guerra espiritual a ver si podemos alcanzar a los que están en las calles. Vemos una fila de prostitutas. Somos un grupo unido, oramos juntos. Uno va a compartir mientras otro va a orar. Cada noche en que salimos, Dios nos muestra que es poderoso. Como a las 3:30 de la madrugada, tenemos a 2 mujeres jóvenes que nos dicen, necesito eso. Al mirar a quién puede usar Dios, está Marcia. Era prostituta y drogadicta. ¿Y qué hace ahora? Va a esos lugares peligrosos conmigo. Siempre está orando. Es una gracia maravillosa, como Dios la cambió. Si lo hubieran visto cuando la conocimos y la vieran ahora, solo la gracia de Dios puede hacer eso. Solo la gracia de Dios puede hacerlo.
Me preguntan cómo obra el perdón en estos barrios marginados y estas comunidades de paramilitares y narcotraficantes. Porque ellos tienen que mantener el miedo y el control de la población. Y parte de la respuesta ha sido, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Les digo, ¿qué quieren decir con eso? Bueno, pastor, si no tenemos orden, si no tenemos control aquí, no podemos abrir espacio para el perdón. Entonces, así es como opera el perdón tanto en los barrios de narcotraficantes como en los barrios paramilitares. Hay momentos cuando tengo que salir y me tengo que ir, y hay momentos cuando no les puedo preguntar nada. Me tengo que ir, de modo que tengo que trabajar con la realidad de estas favelas. Una joven llamada Dangalika vive en Ciudad de Dios. Ella aceptó al Señor. Predica de Jesús a todos en este pequeño barrio, sigue predicando. Mientras las balas zumban a su alrededor, esta es una de las zonas más peligrosas. Una vez yo estaba allí, las balas volaban y me tiré al suelo. Ella me dio vuelta en su pequeño bajacón y me dijo, ¿estás bien? ¿Crees que no me dio miedo cuando zumbaban las balas? Sería una mentira. Pero tengo un llamado. Así que tengo que hacerlo, como dicen los narcos y paramilitares, tengo que hacer lo que tengo que hacer. De paso les diré algo. No es como dice la gente, tengo miedo por usted. Si uno realmente conoce la verdad, lo que temo por mí es no hacer lo que Dios me llamó a hacer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Valga que tu vida. ¿Estás dispuesta? Vamos a ver el otro testimonio antes de que se nos vaya al internet. Mi nombre es Vanessa de Hernández, soy mexicana. Yo crecí en un hogar en donde el objetivo de mis padres era que nosotras, sus hijas, estudiáramos una profesión que nos permitiera ser autosuficientes económicamente, para que no tuviéramos que depender de nadie. El lema de mi casa, recuerdo que era el que paga manda. En ese entonces yo pensaba que el hacer libremente lo que uno quisiera era el camino a la felicidad. Cuando terminé la licenciatura en medicina y después la especialidad médica y empecé ya a tener mi propio dinero, a ser autosuficiente económicamente, pues me di cuenta que algo faltaba. Yo no me sentía bien. Como toda la demás gente se estaba casando, pues yo decidí también. Dije, pues por ahí es el camino a esta felicidad que yo estaba buscando, así que decidí casarme, pero no lo hice más que con la convicción de tener un paso más en el camino que me llenara. O sea, me casé sin querer tener un compromiso con nadie más que conmigo misma y el sentirme bien. Al año de casada decidí divorciarme porque no me parecía llegar a mi casa en la noche y que hubiera alguien preguntándome a dónde había ido o con quién iba a salir. La búsqueda de Dios no estaba dentro de mis planes porque yo no quería que las reglas de Dios me estorbaran. En ese mundo de trabajar y divertirme y mandarme yo sola estaba cuando llegó la maternidad a mi vida sin planearlo. Pero me pareció bien porque yo estaba por cumplir 30 años. Probablemente esto es lo que me está faltando. Por eso me siento tan mal, por eso me siento insatisfecha,
fue bienvenido desde que supe que iba a tener un bebé. En mi muy torcido entender, yo decía, ¿qué más puede pedir este bebé que una mamá que sea doctora? Un papá no. Yo dije, un papá no, pues, porque ¿para qué? Soy económicamente solvente y lo puedo mantener, pues el papá sale sobrando. Eso, todo lo que era el hogar, era algo para mí aberrante. O sea, no era para mí, era para gente como que no había estudiado. Pero yo, como había estudiado, no tenía por qué dedicarme a ninguna actividad que tuviera relación con el hogar. Yo conseguí niñeras, guarderías para rápidamente regresar a mi consultorio a trabajar. Ya no me sentía bien trabajando, no me sentía bien dando consulta, me daba un sentimiento muy grande de culpa de dejar a mi hijo todo el día al cuidado de una guardería o de la niñera. Entonces, si trataba de pasar tiempo con el niño, me sentía mal de estar con él, como que no tenía la capacidad de cargarlo, ni mucho menos de vestirlo, darlo de comer. O sea, para mí la maternidad siempre fue conceptualizada como un grillete de esclavitud, una amargura muy grande la que empecé a vivir. Así que en esa etapa me dediqué todavía a tomar más. Yo tomaba mucho por diversión, pero empecé a incrementar, tratando de sentirme mejor o lidiar con esta amargura. Resultó que cuando tenía 2 años el niño, yo noté que se comportaba muy, muy raro. Así que después de que varios especialistas médicos lo revisaron, me dijeron que el niño tenía un autismo severo y que lo más conveniente era que lo dejara en un centro para autismo, porque su condición era muy, muy severa. No pude con la noticia, yo me puse ese día a llorar y a llorar por horas. Simplemente no podía asimilarlo porque yo pensaba que había perdido a mi hijo, porque probablemente nunca me iba a conocer. Tenía un dolor tan grande en mi interior, así que hasta podía percibirlo físicamente, como si algo se me hubiera enterrado. Al no tener a Dios en mi vida, pues no tenía a dónde recurrir. Yo empecé a pensar en quitarme la vida, empecé a pensar en matarme, y pensé que era mejor para el niño estar con su papá que conmigo. Y cuando yo tomé esa decisión de quitarme la vida, mis planes eran tomar mucho alcohol y hasta casi perder el conocimiento y luego irme a un barranco. Esos eran los planes que yo tenía, y era como una forma de poder escapar de esa realidad. Y ese día que pensaba llevar a cabo estos planes, recibí la llamada de una amiga que me estaba invitando a un congreso cristiano. Y mientras estaba ahí, empezó un predicador a hablar del amor de Dios, y comencé a repasar qué había hecho con mi vida, y empecé a tener una convicción de que, como ese día me iba a morir, dije, me voy a ir al infierno. Realmente pensé, me voy a ir al infierno porque Dios existe, siempre lo he sabido, y nunca me he interesado. Y empecé a tener mucho miedo, no sabía ahora qué iba a hacer, como que estaba peor. Y el predicador empezó a decir que en Dios había perdón, que Dios había enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. A pesar de la formación que había tenido, yo nunca había escuchado algo así, como que Dios había enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. Y yo decía, Dios no puede perdonar algo así, porque Él es Dios. ¿Cómo va a perdonar una ofensa como esa? Y le dije, perdóname, Señor, porque yo te he ignorado toda mi vida y merezco el castigo, la condena.
y yo te pido que me perdones y que tenga yo el último lugar entre los tuyos, pero que me aceptes de regreso, que pueda yo orar, que pueda yo estar contigo. Y cuando me levanté del piso de haber hecho esa oración, inmediatamente sentí que ya no había ningún dolor en mi interior. Todo ese dolor tan grande que me estaba llevando a la muerte, porque no podía vivir con ese dolor, había desaparecido por completo. Me levanté llena así como de esperanza, de felicidad, y lo primero que quería hacer era ir a mi casa a ver a mi hijo para darle un abrazo. Y cuando llegué a la casa, el niño nunca había hablado y me vio y dijo mamá, y la nana y el papá se levantaron así y el niño habló porque nos habían dicho que nunca iba a hablar. Y actualmente él habla español, habla inglés, habla chino, habla alemán. Y después de ese día que Dios me salvó la vida, me salvó del infierno, me salvó de mí misma, me salvó de todo. Compartí el evangelio con el padre del niño y él también recibió el perdón de Dios y nos casamos bajo la bendición de Cristo. Y nuevamente Dios nos volvió a bendecir con la llegada de un hijo varón a nuestras vidas, otro niño. Y de este otro niño nos han vuelto a decir que tiene autismo, ¿verdad? Toda esta situación de la salud de los niños nos ha hecho depender más de Dios, depender más de su misericordia, estar más atentos a lo que Dios quiere de nosotros. No hay palabras que existan en el mundo para decir cuán bueno es Dios. ¿Me ayudas, hermana, a prender la luz? ¿Venían preparadas para escuchar? Qué barbaridad, ¿verdad? De la misma boca de Vanessa, cómo se sentía con respecto a su relación con Dios. No te necesito, yo soy suficiente. A lo mejor te identificaste con ella, ¿verdad? Que buscamos las cosas del mundo, todo. Pero realmente es que todos necesitamos a Dios. Antes vemos aquí, ¿verdad?, el testimonio de este varón de Río de Janeiro y cómo él decía, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Anoche en la oración decía la hermana Carla, y yo me identifiqué con ella, que decía, no tengo otra opción. O sea, mi vida debe ser servir a Dios y no tengo otra opción. Lo demás viene por añadidura. Tengo mis responsabilidades. ¿Qué significa? Que ya no voy a lavar la ropa, los trastes. No, sí lo tengo que hacer. Mi prioridad es Dios y Él me va a dar el tiempo para hacerlo. Hace algunos años atrás en esta iglesia se hacían actividades para poder alcanzar a los vecinos. Se tenían clases de inglés, se tenían clases de guitarra básica, clases de repostería básica, también todo era básico, ¿verdad? Hacíamos nuestros esfuerzos. Clase de piano básico. Teníamos como mujeres desayuno evangelístico cada fin de mes. No era venirnos aquí a sentar a complacer nosotras, era salir a casa de alguien que nos abría la puerta, se encargaba de invitar a sus vecinas, porque eran pues mujeres, y compartíamos el evangelio, compartíamos una manualidad o una repostería y desayunábamos juntas. Teníamos también clases de manualidades en este lugar, obras de teatro evangelísticas, donación de lentes, ¿verdad?, para vista cansada, taller de escuela para padres, se daba el apoyo, donación de sillas de ruedas
Y el Señor usó en su momento a quien Él quiso. Durante ese tiempo, en el pasado, años atrás, Él usó a quien Él quiso para poder dar ese mensaje. Era bien bonito, no sé si se acuerdan, creo que la única que está aquí es Blanca y mi mamá, de esos desayunos. Nos organizábamos, llevábamos la comida, decíamos a la hermana, tú no te preocupes de nada, tú nada más invita a tus vecinas, a tus amigas, nosotros llevamos el desayuno, alguien se encargaba de la manualidad, alguien se encargaba de compartir el evangelio, y era nuestra organización para ir a compartir. Y preparar la clase de repostería o la clase de manualidad o la clase de guitarra o lo que dábamos implicaba tiempo, hermanas, porque implica sacrificio de parte de Dios. Platicábamos la semana pasada también, el que haya hermanas y hermanos que se preparan para venir aquí a exponer la palabra, no es nada más de que vengan y se paren aquí, ¿verdad? Implica tiempo, implica dedicación, implica oración, implica que leas más de lo que tú vas a compartir, porque pues tienes que leer. Y a veces, me recuerdo cuando comenzó la iglesia, mis hijos estaban chiquitos, lo compartí la semana pasada, tuvimos que dejar muchas cosas. A veces yo solamente lo tenía que hacer las actividades con mis hijos y mi esposo estaba sirviendo. Y no solamente yo, sino los que estaban involucrados en las actividades. El venir aquí a abrir la iglesia y estar atendiendo a mujeres nuevas para que vinieran a tomar una clase de manualidades implicaba tiempo, implicaba que dejaras tus trastes sucios, tu ropa sucia. Bueno, si te organizabas probablemente no, ¿verdad? Que no hicieras la comida a tiempo a lo mejor, o que te prepararas con tiempos antes para poder llegar después, que eran los miércoles, en la mañana. Pero ¿sabes qué? A veces no duraba 2 horas. Cuando estábamos en las pláticas, gracias a las clases de manualidades, nuestra hermana Leti llegó a la iglesia. Y otras, ¿verdad? Otros testimonios que podemos dar. Cuando terminaba la clase, como empezábamos a hablar con las mujeres de Dios, ellas empezaban a abrir y ellas empezaban a tener un lugar en donde podían hablar de sus problemas. ¿Y qué crees? Después la clase de 2 horas ya terminaba en 4, porque te quedabas aconsejando a esta mujer. Servir a Dios significa literalmente que dejes tus prioridades para después. No que no las hagas, sino que las dejes para después. Que te propongas, yo voy a servir a Dios, voy a participar, porque si hiciéramos aquí talleres, pero ¿quién los da, verdad? ¿Quién los da? ¿Quién apoya en oración? ¿Quién apoya con a lo mejor material? Se requiere mucho. Dice que se requiere las rodillas de los que oran y la ofrenda también de los que tienen, ¿verdad? Las manos de los que lo hacen. ¿Quieres ver a tus vecinas convertidas? Es una pregunta, yo sí. ¿Tú? Queremos ver a nuestros familiares, ¿verdad? Llegando a Dios. Vemos la lista los martes de oración y me encanta porque digo, hay veces que yo no pongo mi petición por mi familia y oigo que nombran a todas las familias y digo, ay, yo no puse la mía, yo también quiero. Yo quiero salvación para mi familia. Entonces hay que poner la petición y hay que seguir orando. El Señor siga bendiciendo ese ministerio de oración. ¿Quieres ver la iglesia llena de hombres y de mujeres entregados a Dios? ¿Quién está dispuesto a servir? ¿Quién está dispuesta a servir de tiempo completo? Que no me digan luego vengo, mañana vengo, después no puedo, mis hijos. Eso es tomar el arado y voltear atrás, ¿verdad? Dice el Señor que esos obreros no son dignos. ¿Quién está dispuesta a dar su vida por quien ya la dio por ti? Yo les decía, yo me siento inútil, porque todavía no llego a ese nivel. Estamos terminando, ¿verdad? ¿Cómo le vas a servir a tu Salvador el día de hoy, después de lo que ya hemos aprendido? Porque no se queda en una historia solamente de una mujer perdonada.
El testimonio real es que esa mujer que fue perdonada se siente tan agradecida con su Salvador que va y lo comparte, que va y lo comparte. Sería muy bueno tener un grupo de apoyo, ¿verdad?, en el que estemos rindiéndonos cuentas unas a otras. Esto sin afán de engrandecerme, qué tanto estoy haciendo yo o qué tanto está haciendo aquel, ¿verdad?, aquella hermana. Sería muy padre tener un grupo en el que pudiéramos preguntarnos, ¿ya compartiste el Evangelio hoy? ¿Ya compartiste el Evangelio hoy? Cada día, cada día. Le pido a Dios que tengamos la madurez, ¿verdad?, como para preguntarnos eso, ¿ya compartiste el Evangelio hoy? Yo creo que eso nos retaría, a mí en lo personal me retaría. Si en tu tiempo de oración te acuerdas de mí, ora al Señor así como Pablo decía, que yo pueda hablar con denuedo, que el Señor abra puertas para que yo pueda hablar con denuedo, con claridad del Evangelio. Y si tú te animas, yo no me voy a molestar, al contrario, me vas a ayudar mucho. Si tú me mandas un mensaje y me preguntas, hermana, ¿ya compartió hoy el Evangelio? Cada día, cada día. ¿Sabes qué va a hacer eso en mí? Que voy a tener presente que lo tengo que hacer y que me vas a preguntar. Y como lo decía el hermano, ¿verdad? No temo por la vida de ellos, sino temo por mi vida. Dice Pablo que si él no compartía el Evangelio, estaba destinado, ¿verdad? Él sentía esa carga del Espíritu Santo que le decía que compartía el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer, hermanas, tú y yo? ¿Cómo vamos a servir? Eso es para que medites, para que el Señor nos muestre a través de su Espíritu Santo qué tenemos que hacer. Pregúntenme, por favor, a mí, si ya compartí el Evangelio. ¿Quién me va a preguntar? A ver, ¿quién va a ser la valiente? ¿Ya compartiste el Evangelio hoy, hermana? Yo creo que sí, a través de esta clase. El día de hoy aquí muy cómoda, ¿verdad? Lo puedo compartir, pero ¿qué tal afuera? Tenemos que hacerlo. Pregúntenme, por favor. Estamos terminando, hermanas. Yo espero que este tiempo de estudio de estos 3 miércoles haya sido de bendición para su vida. No sé si alguien quiera comentar algo breve para